nuestra próxima máquina de maldad se asemeja a uno de los símbolos religiosos más poderosos: la cruz. La cruz cristiana proviene de la máquina de ejecución romana reservada para extranjeros y criminales comunes. En la actualidad, en las Filipinas, una secta cristiana fundamentalista ha reproducido las técnicas de crucifixión. Intentan demostrar su devoción religiosa durante la celebración del Viernes Santo. Estas crucifixiones modernas son supervisadas cuidadosamente para minimizar el dolor, pero el hecho es que llegan a ser insoportables. Este participante fue retirado tras solo 5 minutos en la cruz. El dolor es tan intenso para este fiel que debe bajar en menos de 1 minuto. Quienes practican estas modernas crucifixiones sienten la poderosa y mortal fuerza de la gravedad. Pero quizás no se den cuenta de que no es una reproducción fiel de la máquina de ejecución romana. Uno de los factores que unificaba el mundo romano era la consistencia en la urbanización. En cualquier ciudad romana, prácticamente se podía saber dónde hallar todo: baños, posadas y también el lugar para las crucifixiones. Los visitantes, ya fuesen ciudadanos romanos o quienes estaban bajo su yugo, pasaban cerca de estas áreas y podían darse una impresión del poderío de Roma. La crucifixión era parte de la propaganda romana. El mensaje era no rebelarse contra Roma, pues estas eran las consecuencias. Y la crucifixión estaba reservada solo para aquellos criminales que amenazaban la pax romana. Cualquiera que representara un riesgo o fuese percibido como una amenaza era crucificado. Y eso era lo que usaban para controlar las provincias y a toda la población. Realmente, mientras más tiempo se pasaba vivo en la cruz, más efectiva era desde la perspectiva romana. Tenemos un crucifijo de 4 metros de alto y trataremos de cavar alrededor de 1 metro. 1 metro, eso nos dará suficiente estabilidad una vez colocado. Cuando se piensa en la cruz romana, se tiene un dispositivo muy sencillo con un inmenso poder: la gravedad. Es una de las formas más inhumanas de morir. Causa dolor, humillación, tortura. Todo lleva a la muerte. Jeremy, vamos a colocarlo en el hoyo. Dale una mano allí. Bien, ahora giremos para que dé de frente hacia allá. Lo posicionaremos así porque los condenados debían dar la cara al sol naciente. Estaban expuestos a los elementos todo el día. La crucifixión en Roma constaba de un poste vertical de madera de entre 3 y 4 metros de alto. Una tercera parte del poste es enterrado firmemente en el suelo. Luego, un tronco más corto de alrededor de 1,80 m, llamado patibulum, es colocado sobre él en una unión macho y hembra. Cuando se coloca una persona en él, probablemente lo hacían para distribuir bien el peso entre ambos lados, de forma tal que quedará bien balanceado sobre el poste central en el piso. Siempre y cuando el poste también esté bien alineado, se tiene una estructura sólida. Básicamente, el poste vertical soporta todo el peso, no solo de la persona sobre la cruz, sino del madero horizontal en la parte superior. La estructura del crucifijo no contiene piezas móviles hasta que se coloca a la víctima. La gravedad hace todo el trabajo y el condenado se funde lenta y dolorosamente con la máquina. Sus brazos, por estar en ángulo, sostendrán probablemente el doble de carga que sostendrían en una posición vertical debido al ángulo en T en que se coloca a la víctima. Es como en gimnasia cuando se trabaja con las anillas. Uno puede colgar todo el día de las anillas, pero cuando se trata de hacer la figura del Cristo es casi imposible sostenerse. En el lugar de la crucifixión, sogas aseguraban los brazos extendidos de la víctima al tronco horizontal. Soldados romanos introducían púas de 20 centímetros de hierro en piezas de madera de olivo y luego en las muñecas de las víctimas. La mayoría de las cruces romanas tenían una forma de letra tau, como nuestra T moderna, pero no la T latina, a la que estamos acostumbrados cuando pensamos en la cruz, especialmente en Occidente.
En la T latina, el segmento vertical sobresale del horizontal. La razón es que se trata de alzar a la víctima hacia la cruz. Si se clavan en el suelo al patíbulo, es decir, al madero horizontal, lo único que hay que hacer es alzar el conjunto, calzarlo en su lugar y listo. Esto implica que el poste vertical se deja instalado para múltiples ejecuciones. Solo el patíbulo se saca del lugar de la crucifixión. Esto hace del crucifijo una máquina de ejecución increíblemente económica. Los científicos no están de acuerdo en cuáles partes del brazo pueden aguantar las púas. Estudios recientes indican que la brecha entre el cúbito y el radio, cuando se juntan en la muñeca, es el lugar más efectivo para sostener a una víctima de crucifixión. El mayor problema de hacerlo así es la posibilidad de dañar una arteria y que el condenado muera demasiado rápido. Así que lo que muchos expertos creen ahora es que los condenados serían atados con sogas y para llevar el dolor al máximo se pasaría el clavo a través de la mano. Por supuesto, si no se cuenta con sogas y solo se deja colgar de la mano clavada, existe la posibilidad de que la víctima caiga al desgarrarse la mano. Quizás la parte más cruel de la crucifixión es la introducción de los clavos en los pies. No por el inmenso dolor de las heridas, sino irónicamente por el alivio temporal que representa para el condenado. Según las teorías populares, la muerte en la cruz es causada por la asfixia. Cuando se cuelga, el diafragma está comprimido, así que cuando se inhala, no se puede exhalar. Una víctima de crucifixión instintivamente trataría de elevar sus pulmones para exhalar presionando hacia arriba con sus pies clavados al madero. Así se intentaría liberar el diafragma de la gravedad. Pero el acto de aplicar presión contra las púas en los pies reactiva los nervios en una renovada explosión de dolor. En suma, se sufre por el dolor en las manos y posiblemente en los pies, además de la dificultad para respirar, sin mencionar la exposición a los elementos, la deshidratación, el hambre, los animales salvajes o cualquier otro elemento. De cualquier forma, la fuerza de gravedad causa la muerte más dolorosa, pues explota constantemente las debilidades del cuerpo humano. Para una gran parte del mundo moderno, lo que comenzó como un dispositivo infernal de tormento, ahora sirve de humilde símbolo de la piedad religiosa. El crucifijo es una máquina de la muerte que se transformó en ícono de una de las más populares religiones de la tierra.